Masejet Sanedrin Dafnun Amudalev 50a, pero comenzamos las últimas tres líneas del Daf anterior. Dice la Gemara Sekilá Serefa Bejule. Nosotros en la clase anterior en la Mishnah mencionamos una discusión, un mahloket entre Tanakama y Rabbi Shimon sobre el orden de severidad en las diferencias, en los diferentes tipos de muertes, en los diferentes tipos de ejecuciones del Bet Din. Según Tanakama, el orden de más severo, de muerte más severa a más leve, es el siguiente orden. Primero lapidación, después quema, después decapitación, después, por último, estrangulamiento. Sin embargo, según Rabbi Shimon, de más severo a más leve, primero quema, después lapidación, después estrangulamiento y después, por último, decapitación. La Gemara a continuación se enfoca en la opinión de Tanakama. Otra vez, ¿cuál es el orden de Tanakama de más severo a más leve? Sekilá, lapidación, serefá, quema, hereg, decapitación y por último, genek, estrangulamiento. O sea que según Tanakama, lo más severo, la ejecución más severa, la muerte más severa del Bet Din es ¿cuál? Sekilá, lapidación. Entonces la Gemara comienza trayendo una prueba, comprobando, según Tanakama, que efectivamente Sekilá, lapidación, es más severa que quema, más severa que decapitación y más severa que estrangulamiento. Entonces la Gemara comienza comprobando de que Sekilá es más severa que serefá, que quema. Dice la Gemara, Sekilá hamura misrefá shekenitna lemegadef uleoved avodat girulim. Mai humra sheken poshet yado baikar. Adraba, srefá hamura shekenitna lebat kohen shezinta. ומאי חומרה שכן מחללת את אביה. כסבר רבנן נשואה יוצאה לשרפה ולא ארוסה, ומדי אפקה רחמנא לארוסה, בסקילה שומינה סקילה חמורה. Dice la Gemara, te voy a comprobar que sequilá es más severa, que la lapidación es más severa que, más severo que serefa, que quema. ¿Cuál es mi prueba? Escuchen bien. Porque hay dos pecados que son gravísimos. Uno, blasfemar a Dios. Dos, idolatría. Y sobre estos dos pecados, la pena de muerte, ¿cuál es? Sequilá. Y estos pecados, la Gemara entiende que son los más graves. ¿Por qué son los más graves? Porque va en contra de Dios. Se mete con el fundamento del mundo. Entonces es un pecado el más grave. Y por ende la consecuencia es más grave. Entonces si es el pecado más grave, la consecuencia es sequilá, pues la consecuencia, la ejecución más severa es sequilá, lapidación. Sin embargo, la Gemara pregunta un segundo. Por otro lado, vemos un pecado que como consecuencia tiene que serefá, y es un pecado también gravísimo. ¿Cuál? Una hija de un Cohen que tuvo relaciones mientras que estaba con un hombre. Tenía un esposo y tuvo relaciones. A diferencia de una mujer Israel normal casada que tiene relaciones por fuera del matrimonio, su consecuencia es genek, estrangulamiento. Cuando es Cohenet, su consecuencia es que serefá, ¿sí? Y este pecado es gravísimo. ¿Por qué es gravísimo? Dice la Gemara, porque me jalele todavía, porque profana a su papá. ¿En qué lo profana? Que ahorita van a decir, lo baja de santidad, no le dan prioridad ahorita para las mitzvot, y dicen que ahorita este papá, en vez de ser Cohen santo, tiene una hija así que está haciendo relaciones promiscuas, y por esto que profana a su padre, la Gemara entiende que es un pecado de suma gravedad, inclusive más que los de meterse con Hashem Yitbaraj. Los mefarshim me preguntan, ¿cómo? Porque profanar al papá es peor de idolatría, que va en contra de Dios, pero no vamos a entrar en eso. La Gemara entiende que por profanar al papá es un pecado de suma gravedad y de más grave que hay, lo más grave que hay. ¿Y la consecuencia cuál es? Quema. Dice la Gemara, pregunta la Gemara, ¿puede ser entonces? No puede ser, entonces debería ser que la más severa es ¿cuál? Serefá, quema. La Gemara explica no. Tanakama, te voy a decir qué opina. Te voy a decir por qué Sekilá, Tanakama opina que es más severo que lapidación, es más severo que quema. Te voy a explicar por qué. Tanakama en nuestra Mishnah opina que la Bat Cohen, la Cohenet, llamémosla, que cuando tiene relaciones por fuera del matrimonio, llamémoslo, tiene consecuencia de quema, es únicamente cuando está casada. Pero cuando está Nesúa.
pero cuando está arusá, no tiene serefá, sino tiene que sequila. Y sabemos, como sabemos adelante también, es más severo la consecuencia de arusá que de nesuá. Entonces, si de nesuá tiene serefá, sí, listo, profana el papá, todo, pero de arusá es peor todavía. Es un pecado peor. ¿Y la consecuencia cuál es? Sequilá, lapidación. Vemos que, entonces, ¿cuál es más severo? Sequilá. Entonces ya tenemos una prueba, ya tenemos una fuente, ¿sí? Ya comprobamos la razón por la cual Jajamim opinan que sequilá es más estricto que serefá, que lapidación es más que quema. Pero tenemos que verificar y comprobar de que sequilá, lapidación, es más estricto que saif, que hereg, que decapitación. ¿Cuál es la prueba? Dice, ¿cómo comprobamos eso? Dice la Emana, te voy a explicar. Porque hay dos pecados gravísimos. ¿Cuáles? Los mismos que mencionamos antes, el que blasfema a Dios y el que hace idolatría. Son los más graves. ¿Y la consecuencia cuál es? Sequila. Dice, no, pero por otro lado vemos de que hay un pecado gravísimo, que es idolatría, dinan y dahat, ¿sí? Y es más grave que el anterior, porque no es una idolatría particular, es una idolatría comunal, y por eso como consecuencia tiene, aparte de que todos tienen pena de muerte, también tiene que se hace con todas las pertenencias, se restringe y se quema, ¿sí? No la pueden usar. Entonces es mucho más estricto. ¿Y la consecuencia ahí cuál es? Saif, en Irán y Dahat, decapitación. Entonces, puede ser de que, no, pues vemos que decapitación es más estricto. Dice la Gemara, no. A pesar que Irán y Dahat es muy estricto, porque aparte de idolatría, aparte de que es idolatría, también le agarramos todas las pertenencias y vemos que es muy estricto. Y la consecuencia para todos los habitantes de la ciudad, ¿cuál es? Decapitación. Pero un segundo, ¿cuál es la consecuencia para el que incitó a toda la ciudad a hacer idolatría? ¿Cuál es? Sequilá. ¿Y qué es un peor pecado? ¿Incitar a que hagan o hacer? Incitar, porque el que incitó causó todo. ¿Y qué pena tiene él? Sequilá. ¿Sabemos de qué? Decapitación. Todos tienen decapitación, toda la ciudad, y el que incitó a la ciudad tiene sequilá. Entonces, ¿qué es más severo? Sequilá. Sabemos que sequilá versus decapitación, sequilá es más sencillo. Entonces ya tenemos una prueba que sequilá es más fuerte que quema y que serefá y que hereg, saif, decapitación. Nos falta ahorita comprobar de que sequilá es más que genek, que estrangulamiento. Dice la Gemara, sequilá jamurá me genek, shekenitan le megadef uloved avodat kochamim, umay jumra que de amran, adraba genek jamur shekenitan le makea vive imo, umay jumra shekenukash que vodam lichvodam makom. Midab que la jamana la losa bat Israel, mikal en su bat Israel, me genek riskila shuamina, sequilá jamura. Dice, mira, sequilá versus genek, lapidación versus estrangulamiento, lapidación es más severo. ¿Cuál es mi prueba? Porque hay dos pecados en la Torah, blasfemar a Dios e idolatría, que uno está yendo en contra de Dios, gravísimo, o sea, el peor pecado. ¿Por qué es el peor pecado? Porque está yendo en contra de Dios, en contra del fundamento. ¿Y la consecuencia cuál es? Lapidación. Entonces vemos que lapidación, sequilá, es lo más severo. Dice, un segundo, pero hay otro pecado que debe ser peor todavía. ¿Cuál es ese otro pecado? El que le pega a su padre y a su madre. ¿Y por qué es tan grave eso? Porque Hashem, la Torah compara al padre y a la madre con el cabot de ¿qué? De Hashem. Es como si fuese que le está pegando a Dios. Es lo más grave. ¿Y la consecuencia para eso cuál es? ¿Qué pena hay en ese caso? ¿Qué ejecución hay en ese caso? Gene, que estrangulamiento. Se pregunta la Gemara, ¿debería ser estrangulamiento más que sequila? Responde la Gemara, similar a lo de antes, a lo primero que mencionamos. Y es lo siguiente, mira. Cuando hay una mujer comprometida, pero no una Cohen, antes dijimos sobre una Cohen casada y una Cohen comprometida. Ahorita hablamos de una Israel casada y Israel comprometida, que tiene relaciones por fuera. ¿Sí? Adúltera. Entonces, cuando está casada, ¿cuál es la pena de muerte? Genek, estrangulamiento. Pero cuando está arusá, ¿qué tiene? Sequila. Y arusá siempre es más delicado. Sí, porque apenas se acaba de comprometer y todavía está relacionado con el padre, entonces también va en contra Shem y también avergüenza a toda la familia. Sí, por eso es peor. ¿Sí? Entonces vemos de que sequila, arusá es un pecado más grave y la consecuencia de arusá es sequila versus genek. Entonces significa que sequila versus genek. Entonces ya comprobamos que sequila es la ejecución más
severa que hay, comparada con todos los otros tipos de muerte, con Serefá, Hereg y con Henek. Muy bien, ahorita la Gemara procede, después de que ya comprobamos según Jajamim que Sequilá es lo más severo. ¿Cuál es el segundo nivel que mencionamos en Jajamim? Serefá, quema. Tenemos que tener una prueba. ¿Cómo sabemos que efectivamente Serefá? Tenemos que comprobar de que Serefá es más que Saif, más que decapitación, muy bien, y más que Henek, estrangulamiento. ¿Sí? Veamos. Dice la Gemara, Serefá, Hamurá, mi Saif, Sheken, Itran, Lebat, Kohen, Shezinta, Umay, Humra, Sheken, Mejalet, Tavia. אדרבה, סעיף חמור שכן ניתן להשאיר הנידחת, ומה יכול מהשכם המון המוות? נאמר אביה בסקילה ונאמר אביה בשרפה. מה אביה האמור בסקילה סקילה חמורה מסעיף, אף אביה האמורה בשרפה, שרפה חמורה מסעיף. Dice la Gemara, te voy a comprobar primero que serefá, que quema, es más que hereg, que saif, que decapitación. ¿Cuál es mi prueba? Porque hay un pecado muy grave, que es cuando una cohenet tiene relaciones por fuera del matrimonio. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que serefá, ¿sí? Serefá, una cohenet, ¿sí? Serefá. Y es un pecado gravísimo eso, porque profana a quién? Mejalele tetavía. Y por X razón, la Gemara entiende que profanar al papá es al cohen, que ahorita no le van a dar prioridad, van a decir que no es sagrado, que no sé qué, ¿sí? Es gravísimo. Entonces el hecho que es un pecado tan grave y tiene esta consecuencia de serefá, vemos que serefá es más grave, ¿sí? Un segundito. Un segundo. Sí. Sí. Bien, la que me pregunta, no, un segundo, te voy a traer una prueba que Saif, que decapitación, es más estricto que quema, que serefá. ¿Cuál es la prueba? Iranidahat, las personas de Iranidahat, ¿sí? Idolatría. ¿Y qué es tan grave ahí? Que vemos de que no nada más tienen pena de muerte, sino también las pertenencias se queman, o sea que el pecado es gravísimo. Y como consecuencia de Iranidahat, ¿qué hay? Hay saif, decapitación. Y no hay qué? Y no hay serefá, ¿sí? Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara, no. La aprendemos de Gezerah Shabbat. Te voy a enseñar como prueba la fuente de que serefá, de que quema, es más severo que saif, que decapitación, es la siguiente. Está escrito la palabra avía en Sequilá, ¿sí? En Arame Orasá, una muchacha que está comprometida, ¿sí? En una mujer, no, Israel, no Cohenet, ¿sí? Que está comprometida. ¿Cuál es la consecuencia? Si tiene relaciones con otro hombre, mientras que está Meorasá, Meoreset, Sequilá. Y está escrito en ese pasuk la palabra avía. Y por otro lado, en una Cohenet que tuvo relación, ¿sí? Con otro, mientras que estaba comprometida con un hombre, tuvo relación, ¿cuál es la consecuencia? Serefá, quema, ¿sí? Y también en ese caso de Cohenet que tuvo relación, por fuera, dice la palabra también que había, entonces sabemos que será Shabona con otra. De la misma manera que en había que está escrito en Sequilá, en una Israel, decimos que Sequilá es más que Saif, Sequilá es más que lapidación, es más que decapitación, ¿sí? Igualmente, cuando está escrito en Cohenet, había que ahí la consecuencia es que Serefá es más que Saif, es más de decapitación. O sea, ese es Gezerah Shabbat. La fuente es Gezerah Shabbat. Repito, en Israel, en una mujer Israel que está comprometida y tiene relaciones por fuera, está escrito que ¿qué? Sequilá. ¿Sí? Está escrito que tiene Sequilá, una Israel. Y en el pasuk que dice que tiene Sequilá, habla de qué? De la palabra que dice la palabra había. Y por otro lado, una Cohenet que está casada, dice la consecuencia es que, no obstante casada y no comprometida, pero está casada, dice la consecuencia ¿cuál es? Serefá, y dice también la palabra había. Si ya que dice había en las dos, decimos lo siguiente: de la misma manera que en Sequilá dice la palabra había y Sequilá es más que saif, más que decapitación, igualmente en Serefá que dice la palabra había, Serefá es más que saif, Serefá quema es más que decapitación. Esta es la fuente de que efectivamente Serefá quema es más que decapitación. Entonces ya trajimos una prueba que quema es más de decapitación. Ahorita nos falta traer
todavía comprobar de que Serefá es más severo que Genek, estrangulamiento. Dice la Gemara, Serefá, Hamurá mi Genek shekenitna le bat kohen shezinta. Umay jumbra que de Amran. Adrapa, Genek hamur shekenitna le makea vivimo. Umay jumbra shekenukash kvodam lechvodam makom. Midab que Rahmanan le suabat kohen, Michlan le suabat Israel. Mejenek le Serefá, perdón, Mejenek le Serefá, Shamina Serefá, Hamura. Viene la Gemara y nos comprueba de que Serefá no es nada más severa que Saif, como vimos, comprobamos hasta ahorita, sino también es más severo que estrangulamiento. ¿Cuál es la prueba? Porque hay un pecado que es una Bat Kohen, ¿sí? Una Kohenet que tiene un compromiso con un hombre y tiene relaciones con una adúltera. Una Kohenet que es adúltera, ¿sí? Un segundito. Sí, una Kohenet, ¿sí? Que Zinta tiene que, como consecuencia que tiene, como es algo gravísimo, una Kohenet que Zinta, y la gravedad es que profana al, ¿cómo sabemos que es tan grave? Padre, y la consecuencia de ese pecado, ¿cuál es? Serefá. Sabemos de que es muy delicado, versus Genek. Y se le llama un segundo, al revés. Genek, estrangulamiento es peor. ¿Por qué? Porque hay otro pecado que también es gravísimo. ¿Cuál es ese otro pecado? Makea vivimo, el que le pega a su padre y a su madre. ¿Y por qué es tan grave? Porque la Torah compara al padre y a la madre con Hashem. ¿Y la consecuencia ahí cuál es? La consecuencia ahí es que Genek, estrangulamiento. Entonces deberíamos tener prueba que estrangulamiento versus quema es más fuerte estrangulamiento. No te voy a explicar. Una Bat Kohen, una Kohenet que está casada versus una Israel casada, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de cada una? Una Israel casada que tiene relaciones con otro hombre, ¿cuál es la pena de muerte? Genek, estrangulamiento. Y una Bat Kohen casada, Nesua, que tiene relaciones con otro hombre, ¿cuál es? Serefá. ¿Y cuál es más estricto? ¿Cuál es el pecado más grave? Bat Kohen. Entonces vemos de qué Serefá versus Genek, ¿cuál es peor? Serefá, quema, no estrangulamiento. Y por último, la Gemara culmina comprobando que, ya comprobamos que Sequilá es lo peor. Comprobamos que Serefá es lo que le sigue. Ahorita tenemos que comprobar que entre las que quedan, Saif y Genek, entre decapitación y estrangulamiento, decapitación es más, Saif es más severo. Saif hamur mechenek shekenitan leanshein anidachat umay chumra shekenu amonam aved. Adraba, Genek hamur shekenitan lemekea viveimo umay chumra shekenu kash vechule. Afilu achi poshet yado beikar adif. Dice la Gemara, no, te voy a traer una prueba que decapitación es más severo que estrangulamiento. ¿Cuál es la prueba? Porque hay un pecado gravísimo de idolatría cuando lo hace la ciudad entera. Y como consecuencia, como pena, ¿cuál es? Y vemos que es gravísimo porque no nada más tienen pena de muerte, sino también se les quita que las pertenencias, o sea, que es gravísimo. Y la ejecución que se hace ahí, ¿cuál es? Es saif, es decapitación. ¿Sí? Dice la Gemara, no, pero por otro lado hay otro pecado, que es el que le pega al padre y a la madre, que también es gravísimo porque se compara con ¿qué? Con Hashem. Y la consecuencia ahí, la ejecución, ¿cuál es ahí? Estrangulamiento. Sabemos de que estrangulamiento versus decapitación, estrangulamiento es más estricto. Dice la hermana, no. Aún así, cuando yo tengo dos pecados, uno que es idolatría y todas las pertenencias se anulan, y otro que es pegar al padre y a la madre, aunque se compara con Dios, es un pecado mucho más grave, idolatría. ¿Por qué? Porque aparte de que todas las pertenencias se queman y todo, también estás yendo en contra ¿qué? En contra de Dios directamente. Sí, directamente. Y es mucho peor que pegarle al papá o a la mamá, que a pesar que están comparados con Dios, pero es al papá y la mamá, no es Dios. O sea, por eso es que este pecado es más estricto en relación a, es más grave, es más severo en relación a otro, y por lo tanto vamos según este pecado en Shiran y Dahat, y ya que y Dahat, la consecuencia es con que con Saif, con decapitación, decimos que decapitación versus estrangulamiento, más severo es que decapitación, Saif, Herek. Entonces ya queda explicada completamente la opinión de Tanakama, ya comprobamos la opinión de Tanakama, ya comprobamos, trajimos una fuente, comprobamos este orden que según Tanakama, primero que, repito, Sequilá, sí, lapidación, después Serefá, quema, después Saif, Herek, que es decapitación, y por último, Genek, estrangulamiento.
Ahorita la Gemara procede a enfocarse en la segunda opinión. Rabbi Shimon Omer. La segunda opinión es la opinión de Rabbi Shimon, que opina que el orden es diferente. ¿Cuál es el orden? Recordemos, Serefá primero, quema, después Sequilá, lapidación, después Genek, estrangulamiento, y después, por último, Hereg, Saif, decapitación. Dice la Gemara, Rabbi Shimon Omer Bejule, Serefá Hamurá mi Sequilá, שכן ניתנה לבת כהן שזינתה, ומאי חומרה שכן מחללת את אביה. אדרבה סקילה חמורה שכן ניתנה למגדת ולבית חיים, שמאי חומרה שכן פושט בידו בעיקר. רבי שמעון לטעמי דאמר, אחת ארוסה ואחת נשואה, יצאה לשרפה. ומידה כרחמנא לארוסה, בת כהן, בכלל ארוסה, בת ישראל, מסקילה לשרפה, שמידה שרפה חמורה. Ok. Entonces, primero, lo que tenemos que ver ahorita según Rabbi Shimon es que, lo mismo que hicimos antes, pero todo al revés. Tenemos que comprobar que la ejecución de Serefá de quema es más que sequilá, más que estrangulamiento y más que decapitación. Entonces, con la Gemara en esta parte que acabamos de leer, comprueba o explica la opinión de Rabbi Shimon que demuestra en qué se basa Rabbi Shimon para decir que quema es más que sequilá. ¿Sí? La prueba es la siguiente. Porque Serefá se le da a una Cohenet que tuvo relaciones por fuera. ¿Sí? Cuando eso profana al papá, y eso es gravísimo, es un pecado gravísimo. Y como consecuencia hay que Serefá, vemos que Serefá es lo más severo. Dice un segundo, ¿no? Pero te voy a traer una prueba, es que Sequilá es más severo. Porque hay dos pecados, que son el que blasfema a Dios y el que hace idolatría, que es algo gravísimo. ¿Por qué? Porque se mete con Hashem Yitbaraj directamente, y como consecuencia hay ¿cuál hay? Sequilá. Entonces, vemos que esto, Sequilá, debería ser más severo. Dice, no te voy a explicar Rabbi Shimon qué opina. Rabbi Shimon cuadra con su propia opinión en otro lado. Rabbi Shimon opina, escuchen bien, a diferencia de Tanakamá, que hay una diferencia entre la Cohenet comprometida y la Cohenet casada cuando tienes relaciones por fuera, como dijimos antes. Rabbi Shimon opina que una Cohenet, o sea, hija de Cohen, ¿sí?, que está comprometida o está casada y tiene relaciones por fuera, no hay diferencia entre ellas. Y ambas, ya sea Cohenet comprometida, ya sea Cohenet casada, cuando tienes relación por fuera, la consecuencia ¿cuál es? Serefá, quema. ¿Sí? Y fijémonos entonces en la comprometida. Comprometida Cohenet versus comprometida Israel. Una comprometida Israel que tiene relaciones por fuera, ¿cuál es la consecuencia? Ejecución, ¿cuál es? Sequilá. Y comprometida Cohenet, ¿cuál es la consecuencia? Acabamos de decir, la pena de ejecución es Serefá. Y la Cohenet siempre es más severo. Y como consecuencia no tiene sequilá como una normal, sino tiene que Cohenet. Vemos que Serefá es más severa en relación a sequilá. Esta es la manera como comprobar, según Rabbi Shimon, de que Serefá es más severo que sequilá. La Gemara ahorita procede a demostrarnos que Serefá, quema, es más severo que Genek, que estrangulamiento. Serefá, Hamurá mi Genek, shekenitran lebat Kohen shezinta, umay humra que de ambran. Adraba, Genek hamur, shekenitran le makeh avivimo, umay humra, shekenukash kevodam, lichvod bamakom. מדאב כרחמנא לנשואה בת כהן, מכלל נשואה בת ישראל, מחנק לשרפה, שממיניה שרפה חמורה. Dice la te voy a traer una prueba, te voy a comprobar de que Serefá quema es más severo que Genek, que estrangulamiento. ¿Por qué? Porque Serefá es la ejecución, la consecuencia que se le da a un pecado gravísimo, que es una hija de un Cohen, una Cohenet que tiene relaciones por fuera, adúltera, por fuera del matrimonio. ¿Y por qué eso es tan grave? Porque profana al padre. Como es un pecado tan grave y tiene esa consecuencia, de Serefá vemos que Serefá es lo más severo. ¿Sabe quién te dijo? Puede ser de que Genek, estrangulamiento, es más grave. ¿Cuál es mi prueba? Porque hay otro pecado que también es gravísimo, que es el que le pega al papá y a la mamá. ¿Y por qué es tan grave? Porque la Torah compara al papá y a la mamá con Dios. Entonces es como si fuese que le está pegando ¿a quién? A Dios. ¿Y la consecuencia ahí cuál es? Estrangulamiento. ¿Sí? Dice la Gemara, no, te voy a decir cuál es la manera como comprobar esto. La manera como comprobar es, si comparamos la mujer, la Cohenet casada, que tiene relaciones por fuera, a una Israel, a una mujer normal, casada, que tiene relaciones por fuera. Una mujer normal, casada, que tiene relaciones por fuera, adúltera Israel, pero casada, tiene que Genek. Y una mujer Cohenet casada, tiene que Serefá. No hay duda que la mujer Cohenet, por ser Cohenet, es un pecado más severo. Entonces, si el pecado es más severo, la ejecución es más severa. Entonces, si tenemos Cohenet casada, relaciones por fuera, Genek, estrangulamiento, Israel casada y relaciones por fuera,
estrangulamiento. Y Cohen el casada, de relaciones por fuera tenemos serefa y es algo más severo, y el pecado es más severo, entonces tenemos que decir que la ejecución es más severa. Entonces aquí aprendemos que cuando hay quema versus estrangulamiento, serefa quema es más severo. Listo, entonces ya comprobamos que quema es más que, según Rabbi Shimon, quema es más, serefa es más que lapidación y más que estrangulamiento. Nos falta comprobar de que quema es más que decapitación. Serefa jamura misayv shekenitan lebat kohen shezinta umay jumbra que de ambran. Adrapa sayv jamur shekenitan le asheira nidachat umay jumbra shekeno amona maved. Amar veji ze koach merube koach hamadiach o koach hanidach. Hebe omer koach hamediach. Kalva homer. De Kalva Homer. Umajenek shechamur misayv serefa jamura mimenu. Saif akalo kol shiken. Escuchen bien. Esto ya es una manera diferente como comprobar. Dice la Gemara lo siguiente: quema es más que saif, más que decapitación. ¿Por qué? Porque hay un pecado gravísimo de una mujer cohenet que tiene relaciones por fuera del matrimonio, que su consecuencia es ¿cuál? Que su consecuencia es serefa, quema. Y eso es tan grave porque profana al papá. No, pero por otro lado hay otro pecado también que es gravísimo, que la consecuencia de la ejecución es decapitación. ¿Cuál? Ansheira Nidahat. Las personas de una ciudad eran Nidahat, y es gravísimo porque aparte de idolatría vemos de que no nada más lo ejecutan a muerte, sino también que queman todas las pertenencias, o sea que es algo gravísimo. ¿Y la consecuencia ahí cuál es? ¿Qué tipo de ejecución es? Saif, decapitación. Muy bien, ¿sí? Dice, entonces, ¿quién te dijo que quema es más que decapitación? No, te voy a explicar. Escuchen bien. Aquí ya es un poco diferente a lo que hemos visto hasta ahorita. Como ya vimos antes, dice la Gemara, ¿qué es peor, el que incita a pecar o el pecador? El que incita a pecar. Iran y Dahat, definitivamente todos los habitantes tienen como consecuencia, como ejecución, ¿qué? Decapitación, Saif, Herek. Pero el que incita, ¿qué tiene? El que incita tiene una, un segundo. ¿Sí? Según Rabbi Shimon, el que incita, según Rabbi Shimon, vamos a estudiar esto más adelante. Según Rabbi Shimon, el que incita a una ciudad, a Iran y Dahat, según Rabbi Shimon, no según Tanakama, según Rabbi Shimon, la consecuencia que tiene que es Genek, estrangulamiento. Entonces escuchen bien. Aquí estamos buscando una fuente, estamos tratando de comprobar que serefa, que quema, es más que decapitación. La Gemara nos trae una respuesta ahorita, nos dice, mira, los habitantes de Irán y Daja tienen que decapitación. El que incita tiene que Genek, según Rabbi Shimon. Sí, así opina Rabbi Shimon. Genek es estrangulamiento. ¿Sí? Y definitivamente es peor el que incita al que peca. Entonces, ¿qué es peor entre estas dos muertes? Entre estrangulamiento y decapitación. Estrangulamiento, porque ese es el que se merece el que incita, según Rabbi Shimon. Entonces, si es así, podemos hacer un Kalva Homer. Si Genek, estrangulamiento, es más severo que decapitación, como acabamos de comprobar ahorita, y aún así, quema, serefa, es más que Genek, como acabamos de comprobar antes, ¿sí? Entonces, Kol Shiken, que Saif, decapitación, que es más light que estrangulamiento, que va a ser más light que va a ser menos severo que serefa. Esa es la prueba que serefa quema en relación a decapitación, es quema mucho más estricto. Muy bien. Entonces ya con todo esto comprobamos que según Rabbi Shimon, comprobamos de que quema es más que lapidación, más que estrangulamiento y más que decapitación. Entonces tenemos que proceder al próximo paso. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el segundo nivel de severidad según Rabbi Shimon? Después de quema está sequila, o sea que sequila, lapidación, es más severo, menos severo que serefa, pero más severo que decapitación y estrangulamiento. Entonces vamos a comprobar eso. Sequila jamura mejenek shekenitan le megadefu leoved avodazara. Umay jumra que de ambran. Adrapa jenek jamur shekenitan le makavivimo. Umay jumra shekenu kash vejule. Mideab que rahamana le arusabat Israel mikran esuabat Israel. Mejenek lesquila. Shvamine sequila jamura. La Gemara comienza comprobando que sequila, lapidación, es más que gene, que estrangulamiento. ¿Cuál es su prueba? Dice la Gemara, porque hay un pecado que es gravísimo, que es el que blasfema a Dios o el que hace idolatría, que es algo gravísimo. ¿Por qué gravísimo? Porque se está metiendo con el fundamento del mundo, con Akadosh Baruj Hu. Y como consecuencia, ¿ahí cuál es? Sequila.
Si vemos que es lapidación, vemos que es gravísimo. Dice, bueno, pero por otro lado hay otro pecado, que es también gravísimo, que es el que le pega al padre y a la madre. Y es esto gravísimo, ¿por qué? Porque el padre y madre se compara a ¿quién? A Hashem. Y la ejecución ahí, ¿cuál es? La ejecución ahí es estrangulamiento, Genek. Entonces puede ser que Genek es peor. Responde la hermana, no, te voy a explicar. Como hemos dicho, ¿cuál es un pecado más severo? ¿Una mujer comprometida que tiene relaciones por fuera o una mujer casada? Una mujer comprometida, ¿sí? Y en una mujer Israel, cuando está casada y tiene relaciones por fuera, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la ejecución? Genek, estrangulamiento, ¿sí? Y cuando está comprometida, no es estrangulamiento, sino es que sequilá. Somos más estrictos y sequilá. O sea, recuérdense, comprometida, que tiene relaciones por fuera, es más estricto. Entonces vemos que cuando hay casada, genek, estrangulamiento. Comprometida, más estrictos. ¿Qué es más estrictos? Sequilá. O sea que sequilá, lapidación versus genek, ¿qué es más estricto? Sequilá. Sequilá jamura misaif sheken nitan al megadev juladra pasaif jamur sheken nitan al shiren ta jomeh jumra sheken amuna bat amar de jiz de koach merupe koach madiach o koach anitach veomer koach madiach וכדה חומר, ומה חנק שחמור מסייף סקילה חמורה ממנו, סייף acá lo colchiquen. Ahorita la Gemara viene y todavía tiene pendiente, ya demostró que sequilá es más que estrangulamiento, pero todavía falta pendiente demostrar que sequilá, lapidación, es más estricto, más severo que decapitación. ¿Cuál es la fuente? Te voy a explicar por qué. Porque hay un pecado, que es el que blasfema a Dios, igual que antes, ¿sí? Y el que hace idolatría, y es gravísimo. ¿Por qué es tan grave? Que se mete con el fundamento, ¿sí? Un segundo, ¿sí? Y tiene que sequilá. Dice, no, pero puede ser que saif es más estricto porque hay otro pecado también muy grave, que es el de Irán y Dahat. Irán y Dahat tienen que saif, decapitación. ¿Y por qué sabemos que es tan delicado? Porque aparte de ser idolatría, también que vemos que no nada más la ejecutamos, también quemamos todas las pertenencias, vemos que es gravísimo. Y ahí la ejecución, ¿cuál es? Saif, decapitación. Entonces puede ser que saif, puede ser que decapitación en relación a lapidación, efectivamente, decapitación es más estricto, más severo, puede ser. Entonces, ¿cómo aprendemos de que lapidación es más severo que decapitación, que saif? Dice la Gemara, escuchen bien. ¿Qué es peor, los habitantes de Irán y Dahat que hicieron el pecado o el que incitó a la ciudad? El que incitó. Sí, definitivamente el que incitó es un pecador más grande. Y el que incitó, otra vez, los habitantes que tienen saif, decapitación. El que incitó es un pecado más grave. ¿Y cuál es la ejecución? Como dijimos antes según Rabbi Shimon, genek, estrangulamiento. O sea que estrangulamiento es más que decapitación. ¿Sí? Eso sí lo vemos aquí claramente. Entonces así podemos hacer un calvajomer. Sí, estrangulamiento que es más que decapitación, más severo, según Rabbi Shimon, como acabamos de decir. Aún así, sequila, lapidación, es más que estrangulamiento. Kol shiken, entonces, que decapitación, que es más light que estrangulamiento, kol shiken, que sequila, lapidación va a ser mucho más severo que eso. Sí, o sea, muy sencillo, como antes dijimos. Acabamos de comprobar según Rabbi Shimon de que decapitación que se da a Nidahat, gene que es más estricto porque se le da al que incitó a los de Nidahat. Y antes dijimos que sequilá es más que estrangulamiento. Y ahorita queremos comprobar de que sequilá, lapidación, es más que decapitación. Si se la Gemara, sí, podemos hacer a Homer. Si sequilá es más severo que estrangulamiento, que eso lo comprobamos antes, Kol shiken, que es más que saif. ¿Por qué? Porque saif es más light decapitación es más light que estrangulamiento. Entonces seguro que lapidación, si es más severo que estrangulamiento, Kol shiken, que es más severo que saif, que es más light de genek. Ok. Entonces ya comprobamos, según Rabbi Shimon, que serefá es más estricto que todo. La que le sigue es serefá, que es más que genek y erek, ¿sí? Y ahorita el tercero, nos quedan dos. ¿Cuáles son los que nos quedan? Nos quedan dos, genek y nos queda erek. Genek y erek, sequilá, sí, otra vez. Perdón, serefá, compramos un revisión que serefá es lo más estricto. Después sequilá es más
es lo que le sigue. O sea, menos que Serefá, pero más que Herek y Henek. Y ahorita la Gemara viene y nos presenta entre Herek y Henek, entre decapitación y estrangulamiento, ¿cuál es más estricto? ¿Cuál es más severo? No más estricto. Henek hamur misayv shekenitan le makia viveimo o maihumra que de amran adraba. Sayv hamur shekenitan le anshire nidach o maihumra shekhamon amar de jize koach merube koach mediach o koach nidach. De omer koach mediach betania medijera nidach beskilaro y shimon omer behenek. Dice la Gemara, si tengo Henek, estrangulamiento versus decapitación, efectivamente es más severo que estrangulamiento, según Rabbi Shimon. ¿Por qué? Porque hay un pecado muy grave, que es el que le pega al papá de la mamá. Y este es gravísimo porque se compara a Dios. ¿Y la ejecución cuál es? Henek, estrangulamiento. Dicen, no, pero por otro lado hay otro pecado que también es muy grave, que es tirani dahat, que no es nada más idolatría, porque no nada más ejecución, sino también que se quema todo el mundo. Vemos que es grave, se quema todas las pertenencias. Entonces vemos que es gravísimo. ¿Y la consecuencia de cuál es? Decapitación. Se puede decir que decapitación es más que estrangulamiento. Dice, no te voy a decir cuál es la prueba. La prueba es que listo, era nidahat, gravísimo, decapitación. Pero ¿qué es peor? Esto es decapitación para los habitantes que pecaron. Pero el que incita, que tiene, es más grave. Y que el pecado es mucho más grave. ¿Y qué ejecución tiene según Rabbi Shimon? Henek, estrangulamiento. Entonces, estrangulamiento versus decapitación, no hay duda de que primero es más severo es estrangulamiento en relación a decapitación. Entonces ya trajimos una prueba para Rabbi Shimon, que primero es serefá, después sequilá, después estrangulamiento, henek, y después saif, henek, decapitación. Entonces sale que ya explicamos ambas opiniones, Tanakama y Rabbi Shimon, el orden en que se basa cada uno. Seguimos. Margelabe pume de Rabbi Yohanan. Naarame ora sabat kohen shezinta beskila. Rabbi Shimon omer besrefa. Zinta meavia beskila. Rabbi Shimon omer besrefa. Maika mashmanan de Rabbanan nesua yatsa לשרפה ולא ארוסה, לרבי שמעון אחת ארוסה ואחת נשואה יצאה לשרפה. וטעמה מאי, משום דלרבנן סקילה חמורה, לרבי שמעון שרפה חמורה. נפקא מינה למי שנתחייב שתי מיתות בדין, נידון בחמורה. Dice la Gemara, hay algo que Rabbi Yohanan siempre acostumbraba a decir. ¿Qué decía Rabbi Yohanan? Lo siguiente, escuchen bien. Una nahara, ¿qué es nahara? Una muchacha joven, entre 12 y 12 años y medio. Listo. Meorasá, comprometida, no casada, hablemos de comprometida, Irusin. Kohenet, que tuvo relaciones con otro hombre, la consecuencia es que la ejecución es sequila, lapidación. Así opina Tanakama. Pero Rabbi Shimon discute, dice, no, la ejecución es que serefá. ¿Qué es serefá? Quema. Otra vez, una mujer, una muchacha, Nara, comprometida, Kohenet, según Tanakama, consecuencia, ejecución, ¿cuál es? Lapidación. Según Rabbi Shimon, quema. Ahorita, ¿qué pasa cuando es una Nara comprometida? Israel, que tiene relaciones por fuera del matrimonio, no con su novio, sino con otra persona, y esa otra persona es nada más y nada menos que su papá, Barminan. En este caso tiene el mismo nivel de la Kohenet, de consecuencia, que según Tanakama es lapidación y según Rabbi Shimon es serefá. ¿Sí? Así dice Rabbi Yohanan. Aclaro otra vez, el segundo caso de una Nahara Meorasá Israel no es que tuvo relaciones con otro hombre regular por fuera del matrimonio, sino con su papá. Entonces, a pesar que es Israel, tiene ese nivel de gravedad como una Israel, y por eso según Tanakama, lapidación, y según Rabbi Shimon, serefá, quema. Así nos decía, así siempre acostumbraba a decir, ¿quién? Rabbi Yohanan. Pregúntale a Gemara, ¿cuál es el hidush de Rabbi Yohanan? ¿Qué me quiere enseñar? Dice, no, el hidush es el siguiente. Nos enseña por qué según Jajamim, según Jajamim, en una mujer Kohenet, solo casada, si tiene relaciones por fuera, tiene serefá. Pero comprometida, tiene que sequilá. Y nos enseña el porqué de esto. Y al mismo tiempo nos enseña el porqué según Rabbi Shimon, ya sea, cuando es una mujer Kohenet, ya sea comprometida o ya sea casada, es diferente y siempre tiene que, o sea, es diferente al resto de las mujeres y siempre tiene que ejecución de serefá. ¿Por qué?
¿Por qué es diferente? ¿Por qué según Jajamim, esta mujer Cohenet es sequilá cuando está comprometida a diferencia de una mujer casada Cohenet? ¿O por qué, según Rabbi Shimon, la mujer Cohenet, ya sea casada o comprometida, es serefá a diferencia de una mujer que no es Cohenet? ¿Por qué tienen esta diferencia? Eso es lo que nos viene a enseñar Rabbi Shimon. Nos viene a insinuar que la diferencia es la siguiente. En una mujer Cohenet que tuvo relaciones, ¿sí? Una mujer adúltera, pero que estaba comprometida, ¿sí? Se merece en verdad 2 penas de muerte. Una, sequilá, como una mujer normal comprometida, que se merece lapidación. Y 2, serefá, quema por ser ¿qué? Cohenet. La serefá es por la Cohenet. Entonces vienen Jajamim y dicen, yo opino, ahorita se le puede dar nada más que una. Jajamim opinan que es lo más estricto entre serefá y sequilá. Jajamim ¿qué opinan? Sequilá, lapidación. Entonces por eso opina que se le da ¿qué? Se le da sequilá. Sin embargo, Rabbi Shimon opina que entre sequilá y serefá, ¿qué es más estricto? Serefá. Muy bien, y por lo tanto, se le da ¿qué? Serefá. Eso es lo que nos viene aquí a insinuar Rabbi Yohanan. ¿Por qué es que cada uno dice lo que dice? Porque en el caso de Cohenet, en verdad se merece ¿qué? 2, lapidación, y también lapidación por una mujer normal, en el caso de una mujer comprometida que tuvo relaciones por fuera, normal tiene sequilá. Entonces también se merece sequilá, pero también es Cohenet, también se merece serefá, pero no le puedes dar 2. Entonces, ¿qué le das? Lo más estricto. Según Tanakama, que lo más estricto es sequilá, Jamín, le da sequilá. Y según Rabbi Shimon, que lo más estricto es, en el caso de Cohenet, lo más estricto es serefá, entonces en el caso de Cohenet se le da que es serefá. Y de aquí aprendemos que en cualquier caso una persona que se merece 2 penas de muertes, entre ellas lapidación y serefá, entonces se le da la más estricta. Según Tanakama, sequilá, la más severa. Según Tanakama, sequilá, Sajamim, y según Rabbi Shimon, serefá. Seguimos. Como mencionamos ahorita y antes también, según Rabbi Shimon, en una mujer Cohenet, ¿sí? Ya sea arusá, comprometida, o ya sea nesuá, ya casada, si tiene relaciones por fuera, la ejecución es la misma. ¿Cuál es? Serefá. O sea, no la misma relación de las mujeres, del resto de las mujeres, sino la misma entre la misma Cohenet. Ya sea comprometida, ya sea casada, tiene la misma ejecución que serefá. Es diferente a la mujer Israel normal, pero ¿sí? O sea, no hay diferencia en una Cohenet entre comprometida y casada. Sino ambas son ¿qué? Serefá. ¿Cuál es la fuente para esto? Así dijimos hasta ahorita en Rabbi Shimon, pero no trajimos fuente. May Rabbi Shimon. ¿Cuál es la fuente de Rabbi Shimon para enseñarnos esto? Dice la Gemara de Tania. Rabbi Shimon Omer Shene Kelalot Neemru Bebat Kohen. Bebat Kohen velo Bebat Israel. Ema af Bebat Kohen. Veotzia katuv nesua miklal nesua. Vearusa miklal arusa. Ma kshehotzia katuv nesua miklal nesua leachmir. Af kshehotzia katuv arusa miklal arusa leachmir. La Gemara trae una varita. Y leí solo la primera parte de la baraita, que es la que tiene que ver con nosotros. Y ahorita leemos y explicamos la segunda parte. La primera parte de la baraita dice Rabbi Shimon lo siguiente, el mismo Rabbi Shimon. Hay 2 leyes generales que fueron dichas en una Kohenet. Una en una Kohenet casada y otra en una Kohenet comprometida. Y antes de que la Gemara sigue con la varita, la Gemara interrumpe y dice un segundo, que no entiendo esto. Estas 2 leyes generales fueron dichas, que me acaba de decir Rabbi Shimon, en una mujer Kohenet. No, eso no es verdad. Estas leyes generales fueron dichas en las mujeres, que incluye también a la Kohenet, pero no fueron dichos en específicamente Kohenet. Por eso la Gemara corrige, no, lo que se refiere a la varita es decir que hay 2 leyes generales que fueron dichas también en Kohenet, o sea, en una mujer normal, al igual que en Kohenet. ¿Sí? Brevemente digo cuáles son esas 2 leyes generales. La primera es respecto a en Vaikra, capítulo 20, versículo 10. Está hablando sobre una mujer casada. ¿Sí? Mujer casada en general, mujer Israel, mujer Kohenet, todo. Que tiene relaciones por fuera, adúltera, casada. Mot yumat hanoef ve'anoefet, pena de muerte. ¿Qué pena de muerte? Dice el pasuk, genek, estrangulamiento, cuando está casada. Hay una segunda ley general que fue dicha para todas las mujeres, incluyendo también que Kohenet, que es sobre una mujer que está no casada, sino meorasá, comprometida. Quien hará betulá meorasá, leish. Y después dice, Veshahavimá con otro hombre, sequila.
¿Sí? Sequilá cuando es una mujer comprometida. Entonces, estas son dos leyes generales que fueron dichas en mujeres, que incluye todas mujeres. Israel, Leví, también Cohenet. Cuando está casada, Genek, o sea, adúltera casada, digamos así. ¿Sí? Casada y fue adúltera, estrangulamiento. Y segunda ley general, que fue dicha en Devarim 22, que es cuando está comprometida y es adúltera, tiene sequila. Eso fue dicho en general. Ahorita, en general incluye todo. Ahorita, ¿qué pasa? La Torá, ahorita sigue la variedad diciendo, la Torá viene y a pesar de estas dos leyes generales, saca a la mujer Cohenet casada de la regla general de una mujer normal casada. Y también saca a una mujer comprometida Cohenet de la regla general de una mujer comprometida Israel. ¿Sí? ¿Sí? Las hace diferentes. ¿Sí? Las hace diferentes. ¿Sí? La normal es comprometida Sequilá, casada, o sea, normal Israel. Comprometida Sequilá, casada Genek. La Torá, que nos habla de un Cohen, nos dice que es diferente de una mujer Israel. Ya sea la casada Cohenet es diferente de la casada Israel y la comprometida Cohenet es diferente de la comprometida Israel. ¿Sí? ¿Y cuál es la? Dice, y le da las dos ¿qué? Le da las dos ¿qué? Serefá, quema. Y de aquí podemos aprender que Serefá, dice Rabbi Shimon, es más estricto, más severa que Sequilá. Sí, ¿cómo se aprende? Diciendo lo siguiente. De la misma manera que la Torá saca a la Cohenet, a la Cohenet casada, de una Cohenet casada Israel, que normalmente la Cohenet casada Israel tiene Genek. La Israel casada tiene Genek, tiene estrangulamiento. Y en este caso decimos que ¿qué? Que es Serefá más estricto. Igualmente, cuando sacamos a la comprometida Cohenet de la regla general de la comprometida Israel, decimos que somos más estrictos. Entonces, si en la comprometida Israel la consecuencia, la ejecución, ¿qué es? Sequilá. Entonces, ¿qué es más estricto, según Rabbi Shimon, que podemos dar en comprometida Cohenet? Serefá. ¿Sí? Entonces, de aquí vemos claramente que efectivamente Serefá es más que Sequilá. Al mismo tiempo también vemos vemos claramente que la opinión de Rabbi Shimon es que ambas reciben comprometida Cohenet o casada Cohenet, ambas reciben Serefá. By the way, quiero aclarar, la pregunta de la Gemara no es dónde vemos que no es cuál es la fuente de Rabbi Shimon. Nosotros explicamos que la Gemara lo que está analizando aquí es cuál es la fuente de Rabbi Shimon para decir que en Cohenet, ya sea comprometida o casada, si tiene relaciones, si es adúltera, es Serefá. No es cuál es la fuente en la Torah, sino dónde vemos que así opina Rabbi Shimon. Esa es la pregunta de la Gemara. O sea, no cuál es la fuente de Rabbi Shimon en la Torah, sino dónde vemos que así opina Rabbi Shimon. ¿Sí? ¿Dónde vemos que así opina Rabbi Shimon? Dijimos que así opina Rabbi Shimon antes, pero ¿dónde lo vemos? O sea, la Gemara dice, aquí lo vemos, en esta baraita, que la baraita nos dice claramente que una Cohenet, ya sea comprometida, ya sea casada, es diferente a la Israel y ambas y en Cohenet, ya sea casada o comprometida, tiene que, en ambos casos comprometida o casada, tiene que Serefá. Se llamamos de esta parte. Sí, también vemos de paso aquí que Serefá es más severo que Sequilá, según la opinión de Rabbi Shimon, obviamente. Okay, la baraita sigue diciendo otra alajá, pero ya que es parte de la baraita, la leemos. Zomemes de Suabat Cohen, Bichlal Zomemen es Suabat Israel, Zomemer Suabat Cohen, Bichlal Zomemer Suabat Israel. Interesante. La baraita culmina diciendo lo siguiente. Normalmente, cuando hay dos testigos que testifican sobre una mujer que tuvo relaciones por fuera del matrimonio, ya sea por fuera del compromiso, ya sea por fuera del casado, o sea, ya sea que estaba casada, ya sea que estaba comprometida. Y después, entonces, ¿qué hacemos en este caso? Ejecutamos a la mujer, le damos la pena de muerte pertinente que se merece, dependiendo de su estatus. ¿Sí? Ahorita, para poder darle esta pena de muerte necesitamos dos testigos que testifiquen.
Ahorita, ¿qué pasa si viene una segunda pareja de testigos y testifican sobre la primera, que no podían testificar sobre tal mujer porque ellos estaban en ese día, en ese lugar, estaban en otro lugar, en ese día, en esa hora, estaban en otro lugar? No puedes, entonces son falsos, los falsifican, ¿sí? Los anulan, ¿sí? Los vuelven zomemim. Entonces la halajá es que si pasa esto, lo que querían causar esta primera pareja de testigos de ejecutar a esta mujer, esa ejecución que querían hacerle, le hacen a ellos. Ahorita, ¿qué pasa si esta primera pareja de testigos, que eventualmente se convirtieron en Zomemim, testificaron sobre no una mujer Israel, sino sobre una mujer Cohenet, ¿sí? Que estaba casada y dijeron de que tuvo relaciones por fuera del matrimonio. Y al final, estas parejas son Zomemim. Dice la Baraitá, se les da, a pesar que lo que estaban dando, lo que estaban causando esta pareja de testigos es que ella sea ejecutada a muerte de Serefá, pero la razón de Serefá es porque ella es Cohenet. Específicamente por eso, pero en verdad lo que ellos estaban causando es muerte de Genek, que es la original de estrangulamiento. Entonces lo que se le da a los testigos, ¿cuál es? La muerte de estrangulamiento. Lo que se le hubiese dado ¿a quién? A todas las mujeres, a una mujer Israel, ¿sí? Igualmente, cuando hay estos dos testigos, o sea, la primera pareja se vuelven Zomemim porque estaban testificando sobre una mujer Cohenet que estaba comprometida, que tuvo relaciones por fuera, entonces ahí estaban causando que a ella, que la mujer Cohenet se merezca que es Serefá porque es Cohenet, pero no se le da a ella, no se le da a ellos esta misma ejecución, sino se le da la ejecución que se le hubiese dado a una Israel, que es Sequila, lapidación. Así culmina la vareta diciendo, vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam, amén, ve amén.